Hola a todos, nuevamente bienvenidos a la clase del curso de legislación tributaria. Vamos a continuar con los casos prácticos referente a las rentas de segunda categoría. Mi nombre es Víctor Arevalo Mesa, docente de la carrera de contabilidad para el Instituto Superior Tecnológico Pedro A. del Ávila Hidalgo de la ciudad de Iquitos. En esta oportunidad vamos a continuar con el caso práctico número 11 relacionado a la enajenación de bienes inmuebles. En la clase anterior, cuando hemos tenido la oportunidad de estar en clase en forma presencial, hemos estado explicando un concepto o un relativo al término enajenación. Y decíamos que enajenar es sinónimo de vender y es sinónimo de transferir, ¿verdad? La titularidad de un inmueble o de un bien o una propiedad. Para el caso que nos convoca, vamos a hablar básicamente de la compra de inmueble y su posterior enajenación. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, el señor Andrés Mendoza adquirió un inmueble a un costo de 418,000 soles en el mes de mayo del 2010. Primer momento, ¿verdad? Luego nos indica el enunciado. Dicho inmueble fue alquilado desde julio del 2010 hasta abril del 2018. Asimismo, nos indica que en el mismo año, es decir, mayo del 2018, el señor Mendoza decide habitar en su inmueble hasta mayo del 2021. Posteriormente, como último momento del ejercicio, nos indica, en junio de 2021, debido a la pandemia del COVID-19, decide vivir en la ciudad de Arequipa, por lo que vende el inmueble a 650,000 soles. Nos da un dato adicional, nos indica que el señor Andrés Mendoza solo posee ese inmueble. El caso nos plantea lo siguiente: ¿cuánto es el impuesto a la renta por la enajenación de bienes inmuebles? Para eso tenemos que entender que hablar de enajenación resulta necesario hablar también de ganancias de capital. ¿Qué viene a ser la ganancia de capital? Es el resultado de la enajenación de bienes de capital. En este caso, cuando hablamos de renta de segunda categoría, nos referimos a la enajenación de bienes inmuebles, teniendo como renta productora el capital, en este caso un capital intangible, ¿verdad? Porque para la enajenación de bienes inmuebles se requiere que exista un costo de adquisición y asimismo un valor de venta. Entonces hacemos un pequeño análisis respecto al caso y decimos lo siguiente: en el caso del costo del inmueble, fue adquirido en mayo del 2010 a un costo de 418,000. Luego, un segundo momento, nos dice lo siguiente: el inmueble fue cedido en modalidad de alquiler desde julio del 2010 hasta abril del 2018, y eso viene a ser un aproximado de 8 años que la casa fue alquilada. Luego, el propietario decide utilizarlo como vivienda desde mayo del 2018 hasta mayo del 2021, un aproximado de 3 años. Y por último, tenemos que el señor Andrés Mendoza, ¿verdad?, decide enajenar el inmueble en junio del 2021 al monto, al valor de 650,000, es decir, generándose una ganancia de capital. Decíamos que la ganancia de capital es el resultado de la venta de bienes de capital, y los bienes de capital en este caso son los bienes de inmuebles, ¿correcto? Ahora,
¿A qué conclusión llegamos respecto al caso? Decimos lo siguiente: la ley del impuesto a la renta, específicamente en su artículo 2, nos indica lo siguiente: no constituye ganancia de capital el inmueble ocupados como casa habitación del vendedor, es decir, en este caso del enajenante, y para nuestro caso particular del propietario, del señor Andrés Mendoza. Y asimismo, el reglamento de la ley del impuesto a la renta nos hace una explicación respecto a qué llamamos casa habitación. Se considera casa habitación del enajenante, en este caso del vendedor, al inmueble que haya permanecido en su propiedad por lo menos 2 años. Y en nuestro caso se cumple con esa consideración, efectivamente se cumple, porque el señor Andrés Mendoza ha sido propietario del inmueble desde mayo del 2010 hasta junio del 2021. Por lo tanto, la venta del inmueble se encuentra inafecta del impuesto a la renta de segunda categoría. Asimismo, hay que tener en cuenta que en el enunciado nos indica que el señor Andrés Mendoza posee solo un inmueble, y eso es considerado como un requisito para estar exceptuado del pago de impuesto a la renta de segunda categoría. La enajenación de bienes inmuebles es considerado renta de segunda categoría, pero dadas las consideraciones del caso práctico, tenemos que el señor Andrés Mendoza posee un solo inmueble, ¿verdad? Y ha estado en su posesión mayor de 2 años, ¿verdad? Mayor de 2 años, bajo su propiedad desde el año 2010 hasta junio del 2021. Por lo tanto, la operación se encuentra inafecta. ¿Qué significa? Que no va a pagar impuesto a la renta de segunda categoría. Por lo tanto, estaríamos culminando con el caso práctico número 11. Ahora nos vamos al caso práctico número 12. También nos hace referencia, ¿verdad?, respecto a la enajenación de bienes inmuebles. Ya habíamos aplicado que enajenar es sinónimo de vender, y la enajenación desde el punto de vista tributario es como decir venta, ¿ok? Entonces, continuamos con el caso práctico número 12. ¿Sobre qué trata el caso práctico número 12? Vamos a ver el enunciado y nos indica lo siguiente: el señor Pedro Delgado compró un inmueble en Iquitos al costo de 418,000 soles en el mes de diciembre del 2021, ¿correcto?, el cual alquilaba hasta agosto del 2016, que es el segundo momento del ejercicio. La compra, el alquiler. En noviembre del 2016, en el mismo año, decide vivir en dicho inmueble hasta abril del 2021, ¿verdad? Es el tercer momento, que es la casa habitación, donde el señor Delgado decide vivir en su inmueble. Luego nos dice, el señor Delgado, Pedro Delgado, vende el inmueble el 15 de junio de 2021 a 650,000, ¿correcto? A 650,000. ¿Qué nos pide el enunciado? Nos pide determinar el impuesto a la renta de segunda categoría, pero nos otorga un dato adicional. ¿Cuál es? Sabiendo que el señor Pedro Delgado posee otros inmuebles, es decir, posee más de un inmueble, y por el mismo hecho de que posee mayor que un inmueble, es decir, puede ser 2 o puede ser 3, ya la operación se encuentra gravada con el impuesto a la renta
de segunda categoría. ¿Correcto? Teniendo en cuenta esos datos, necesitamos hacer el cálculo respectivo. Y para eso nos vamos a afianzar de un factor conocido como índice de corrección monetaria para hacer ajustes al valor del costo de adquisición del inmueble, ya que fue adquirido con anterioridad al 2012. Es una forma de actualizar el costo y genera un nuevo valor al costo de adquisición. En nuestro caso, estamos refiriéndonos que el inmueble fue adquirido en diciembre del 2011, ¿verdad? Y el índice de corrección monetaria de diciembre del 2011 ha sido 1.09. Esto es respecto a para determinar la renta bruta en el caso de venta de inmuebles. ¿Correcto? Y es decir, el costo, el índice de corrección monetaria, que es emitida por resolución ministerial de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas, que toma como referencia los índices de precio al por mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Los referidos índices serán fijados mensualmente por resolución ministerial y será publicado obviamente en el Diario Oficial del Peruano. En nuestro caso tomamos de referencia la fecha y el año, mes y el año del costo de adquisición del inmueble. Valor, ahora sí, valor de venta del inmueble, 650,000. Costo de adquisición, 418,000. Ajuste con el índice de corrección monetaria para actualizar el costo de adquisición, 1.09, ¿verdad? Si multiplico el costo de adquisición de 418,000 por el índice de corrección monetaria, obtenemos como resultado un nuevo valor actualizado con ajuste del ICM al costo de adquisición y vendría a ser el monto de 455,620. En esta parte, por ejemplo, hemos puesto sin ajuste, donde no se toma de referencia el índice de corrección monetaria, y al momento de hacer un comparativo entre la ganancia de capital con el ajuste correspondiente y sin hacer ajuste de índice de corrección monetaria, nos damos cuenta que existe una diferencia entre lo que conocemos como renta bruta, pero para efectos de la enajenación también llamado ganancia de capital, ¿verdad? La ganancia de capital con ajuste 194,000, sin ajuste 232,000. Entonces llegamos a la conclusión que al ser necesario realizar el ajuste con el índice de corrección monetaria, nos permite aumentar el costo de adquisición del inmueble. Ahora, ¿cómo obtenemos la deducción? Es el 20% de la ganancia de capital, que en este caso viene a ser la renta bruta. ¿Cómo obtenemos la renta neta? Obtenemos de la diferencia entre la ganancia de capital, que es la renta bruta, menos la deducción del 20%, y nos sale el resultado de la renta neta. Asimismo, obtenido la renta neta, ya podemos determinar el impuesto a la renta, que es el 6.25% de la renta neta. O si no, también aplicar el 5% como tasa efectiva, pero en este caso ya de la renta bruta, que para nuestro caso viene a ser la ganancia de capital, ¿verdad? Nos está haciendo entender que para que exista ganancia de capital, ¿qué tiene que ocurrir? El valor de la venta del inmueble debe ser mayor al costo de adquisición, inclusive ajustado con el índice de corrección monetaria. Si ocurriese lo contrario, es decir, que el valor del inmueble es menor al costo de adquisición, ya no se estaría imputando o computando una ganancia de capital, sino lo contrario sería una pérdida de capital. Y si existe pérdida de capital, no se puede aplicar la deducción y mucho menos la tasa del impuesto a la renta, ¿verdad? Tiene que obtenerse una ganancia de capital para poder proceder con el cálculo correspondiente. Ahora, llegamos a la siguiente conclusión.
la venta, es decir, la enajenación del inmueble, se encuentra grabado con el impuesto a la renta de segunda categoría. Asimismo, porque el señor, en este caso Pedro Delgado, posee más de un inmueble, porque no es el único inmueble que posee, es la conclusión que se llega, ¿no? Paga impuesto a la renta de segunda categoría por la enajenación de bienes inmuebles. Asimismo, el señor Pedro Delgado deberá declarar y pagar el impuesto a través del formulario virtual denominado 1665 a efecto de las rentas de segunda categoría, ¿verdad? Y deberás hacer una regularización declarando y pagando el impuesto por la enajenación de bienes inmuebles. ¿Ok? Continuamos con los casos en el siguiente video tutorial.